Ahora, antes de presentarte la última barrera al estudio, quiero que te acuerdes en cómo te sentiste cuando te hice analizar el significado de estas palabras y no habíamos entendido por completo qué significaban en el contexto correcto cada una de esas palabras. Tal vez no tenías claro lo que quería yo decirte. Tal vez no te quedaba clara la idea. Tal vez estaba muy difuso el tema. Pero una vez que aclaramos las palabras que no se entendían correctamente, entonces se hizo más fácil entender el concepto. Cuando estábamos hablando de la primera barrera y definimos que el gradiente es un conjunto de grados, entonces se hizo mucho más fácil entender a qué se refería el autor de estas barreras al estudio cuando planteó que una barrera al estudio es un gradiente excesivo. De la misma forma en este caso, si te fijas, no hay ninguna palabra demasiado extraña en la segunda barrera tal como estará formulada, pero normalmente solemos tener problemas con el término masa, porque lo asociamos tal vez a la masa de pizza o a la masa cerebral, pero en este contexto la masa quiere decir el objeto físico real sobre el cual se está estudiando. Entonces, la tercera barrera al estudio, y tal vez la más importante, es la palabra malentendida. Y fíjate que no nos dice palabras extrañas o palabras nuevas. La tercera barrera es la palabra malentendida, porque muchas veces hay palabras que usamos comúnmente que tienen varios significados. A estas palabras se les llama las palabras polisémicas. Y puede ser que nosotros estemos pensando en uno de esos significados o en una de esas definiciones y no sepamos la definición correcta que aplica para la frase que estamos analizando. Entonces, es importante tener en cuenta que la palabra malentendida es la principal causa por la que un estudiante abandone sus estudios. Hay ocasiones donde la misma palabra tiene diferentes significados y estos son contrapuestos. Por ejemplo, el término relajo. En una definición, relajo viene de la palabra relajarse o relajación. Pero en otro contexto, el término relajo quiere decir desorden o alboroto. Por ejemplo, si en la Sierra Ecuatoriana decimos que un grupo es un relajo, nos referimos a que ese grupo es desordenado, desobediente, tal vez que hace mucho ruido. Pero si en Chile yo voy y digo que un grupo es un relajo, lo más probable es que me entiendan que el grupo es relajado, es tranquilo. Y entonces podemos ver cómo en diferentes situaciones geográficas los dos términos se contraponen. Si nosotros sabemos una definición, pero en el contexto se está aplicando la otra, entonces vamos a tener dificultades y se nos va a hacer muy confuso lo que queremos aprender. Es importante saber qué hacer cuando tenemos una palabra malentendida y saber cómo identificar dónde estuvo la palabra malentendida. ¿Alguna vez te ha pasado que has llegado al final de una página que has leído y no recuerdas nada de lo que decía esa página? Si te ha pasado eso, es porque en esa página hubo una palabra que no entendías. Pasarte una palabra mal entendida puede ser que te sientas preocupado, molesto o como si no estás ahí. Y esto no sucede solamente cuando estás leyendo. Puede ser que tengas una palabra mal entendida cuando alguien te dice algo. La única razón por la que una persona abandona sus estudios o ya no quiere aprender es porque se ha pasado una palabra o varias que no ha entendido por completo. La manera de manejar una palabra mal entendida es ir al punto donde tuviste dificultades y encontrar la palabra que no entendiste completamente. Una vez que identificas esa palabra, buscas en un diccionario y te fijas en la definición que más se ajuste al contexto que estás tratando. En este punto lo mejor es formular, puede ser mentalmente, varias oraciones donde uses esa palabra que estás aclarando.
Y cuando tengas claro el concepto de la palabra, regresas al punto de las dificultades y vuelves a leer. Si después de hacer esto sigues confuso, sigues con problemas o sigues desanimado y quieres abandonar lo que estás estudiando, entonces hay otra palabra por aclarar. Repite el mismo proceso hasta que vuelvan tus ganas iniciales de aprender sobre el tema. Y recuerda que con solo identificar las palabras malentendidas no resuelves nada. Tienes que hacer algo al respecto. Entonces es importante que recurras al diccionario. En la actualidad, con las herramientas digitales que tenemos, como las computadoras, las tablets, etc., es muy fácil tener la definición rápidamente. Solo pregúntale a Siri, Alexa, Amazon, Google o ChatGPT. Usa las herramientas digitales a tu favor y no dejes que te venza la pereza.